Buenos días, mi nombre es Yale Tung y soy médico internista del Hospital Universitario La Paz de Madrid y director del máster de ecografía de la Universidad Autónoma de Madrid. En primer lugar, quería agradecer a Javier y a Joaquín la invitación para poder estar hoy aquí presentándoles este trabajo que es la tesis de mi doctorando Borja González Muñoz, al quien le agradezco que me haya dejado las diapositivas y poder presentarles estos resultados. Pues sin más, voy a entrar en materia del tema de hoy, que es sobre la rentabilidad de la ecografía multiórgano o exploración física ecopotenciada en una consulta de medicina interna. Todos somos familiares con el concepto de la ecografía a pie de cama, ecografía clínica, en la cual, aunque hay mucha discusión al respecto, el punto fundamental que diferencia esta de otras modalidades de ecografía es el poder practicarlo en el punto de atención. El propio técnico operador que realiza la ecografía es el que la interpreta y es el que la incorpora en el proceso asistencial. Así pues, algunas diferencias con respecto a la ecografía clásica. Además, podemos entender que es una ecografía que, dado que pretende responder preguntas más focalizadas en escenarios de alta rentabilidad, la curva de aprendizaje también es menor. No reemplaza, evidentemente, a la ecografía más exhaustiva o la ecografía reglada, pero sí que se complementan. Así pues, han surgido en los últimos 20 años fundamentalmente multitud de protocolos que lo que pretenden es de una forma sistemática orientar cómo ha de realizarse esta ecografía en determinados escenarios, en un paciente hipotenso con el RAS, un paciente congestivo con el Vexus, un paciente politraumatizado con el FAST y FAST y muchas otras más. Pero ¿qué hay de la exploración física ecopotenciada o quinto pilar de la exploración física? ¿Es lo mismo que ecografía a pie de cama? No es exactamente lo mismo, pero sí que surge la exploración física potenciada del concepto de la ecografía a pie de cama. Y digo por qué. Los pilares habituales de la exploración física se basan en la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Con este quinto pilar, la insonación, lo que vamos a es a complementar los cuatro anteriores para poder ahondar en la fisiopatología de mi enfermo. Así pues, los signos en esta tabla podemos ver los signos habituales en la exploración física y cómo la correlación en ecografía tiene mayor sensibilidad y especificidad en prácticamente la totalidad de estos signos. Como vemos en el edema pulmonar, la sensibilidad el que puede tener la auscultar crepitantes frente a la sensibilidad de la ecografía, y así igual en la detección de trombosis venosa profunda. Nosotros, desde el grupo de trabajo de ecografía de medicina interna de la Sociedad Española de Medicina Interna, hemos tratado de establecer unos principios en la formación y en la acreditación de estas competencias. Todavía estamos en proceso, pero sí que ha dado pie a reflexiones y a un documento de consenso que hemos publicado hace un par de años en Revista Clínica Española, por si alguien quiere echarle un ojo. Y el por qué surge la idea de este estudio. Eh, por una parte, tenemos que cada vez tenemos ecógrafos más disponibles, tanto equipos de carro como equipos de bolsillo, que han superado las barreras de las especialidades habitualmente relacionadas con la imagen
y que ahora pues están disponibles para especialidades generales, como puede ser medicina interna, medicina familiar y comunitaria, anestesiología, reanimación, etcétera. Y todo ello, sobre todo donde hemos notado que falta una mayor cantidad de evidencia, es fundamentalmente en el paciente que nosotros atendemos, el paciente de edad avanzada o con múltiples comorbilidades y del cual nos falta pues esos datos que apoyen el uso de esta ecografía multiórgano. Ya desde hace unos años sabemos el valor que aporta incorporar esta ecografía en la toma de decisiones, pero más allá de lo que es el ejercicio intelectual y del sentido que puede tener incorporarlo, nos faltaban datos que respaldaran su uso. De allí, en el año 2023 publicamos este artículo en la cual integramos la ecografía multiórgano, complementando la exploración física, lo integramos en una planta de medicina interna, potenciando la exploración física y viendo cómo los pacientes hospitalizados en una planta podían beneficiarse de esta ecografía. ¿Y qué se les hizo a estos pacientes? Se les realizó un protocolo de ecografía pulmonar de 3 áreas: anterior, lateral, posterior, bilateral, una ecografía abdominal con 6 vistas diferentes, una ecocardioscopia con 4 vistas diferentes, y lo que vimos de un total de 1136 pacientes, los cuales fueron ingresados en ese periodo. La ecografía tenía que hacerse en las primeras 24 horas. Incluimos finalmente 310 pacientes, de los cuales estos 310 pacientes ahora plasmaré que hubieron hallazgos en 86 pacientes. Eso es casi en un tercio de ellos. Y en 60, que llega a ser un 20%, en uno de cada 5, hubo un cambio terapéutico a raíz de estos hallazgos. Y esto se relacionó con la edad: a mayor edad, más probabilidad de tener hallazgos, y con el grado de dependencia: a mayor dependencia, vulnerabilidad, mayor probabilidad de encontrarlo. Esto en cuanto al paciente hospitalizado. Nos preguntamos si, dado que parece que es una herramienta muy útil, ¿por qué no lo implementamos en otros ámbitos? Y nos planteamos el emplear esta misma sistemática en el paciente que viene a una consulta general de medicina interna, a ver si en el ámbito ambulatorio tenía resultados similares, ya que no necesariamente el motivo de consulta y por supuesto la gravedad es radicalmente diferente entre la hospitalización y la consulta. Y como objetivos secundarios pretendíamos caracterizar esta población, identificar cuáles eran los hallazgos ecográficos en esta población y cuál era la relevancia, y relacionar estos hallazgos ecográficos con otros datos clínicos, entre ellos cambios de tratamiento y evolución, así como definir un perfil de paciente que mejor se pudiera beneficiar. Y la metodología que seguimos fue un estudio observacional prospectivo que llevamos a cabo el segundo semestre de 2022 en una consulta de medicina interna, en la cual tenemos alrededor de 3-4 pacientes al día. Calculamos un tamaño muestral de 141 pacientes y seguimos durante 30 días. Los criterios de inclusión fueron muy amplios, y era que cualquier paciente mayor de 18 años que otorgase el consentimiento. Excluimos a aquellos que hubieran estado
previamente ingresados en el mes previo o que hubieran tenido alguna prueba diagnóstica de imagen en el último mes, que eso podría condicionar y ser un sesgo a la hora de realizar nuestra ecografía. Esos datos que recogimos los analizamos con el pack estadístico SPSS versión 26 y calculamos estadística descriptiva, medidas de relación, correlación y análisis multivariante. Y además implementamos un plan, una estrategia de mitigación de sesgos por el diseño prospectivo. El protocolo que seguimos fue estandarizado y riguroso, y además auditamos a las pruebas del ecografista. Recogimos variables sociodemográficas, clínicas, y así las pruebas complementarias, fundamentalmente radiografía de tórax y bioquímica, hemograma, que con las variables que mostramos aquí. Además recogimos también variables de la exploración física constantes, la exploración, la evaluación inicial con el juicio clínico inicial y el tratamiento, así como el tiempo que dedicamos a la ecografía y el grado de confianza del estudio. Las variables ecográficas, el problema que nos encontramos es que no había una clara sistemática implementada o validada. Entonces decidimos emplear el protocolo de pulmón según nuestro consenso del grupo de ecografía de la Sociedad Española de Medicina Interna. Para la ecocardioscopia empleamos el consenso multisociedad con la Sociedad Española de Cardiología, y abdomen empleamos estudios previos en la población hospitalizada. Recogimos si a nivel pulmonar había líneas B, derrame pulmonar, consolidación. Ecocardioscopia, recogemos la presencia de valvulopatías, el tamaño y relación de cavidades, la fracción de eyección biventricular, la presencia o no de derrame pericárdico, la vena cava inferior y algunas variables de la diastología. Así también en función de los síntomas que tenía el paciente, también podíamos complementarlos con otros valores de la ecocardioscopia. En la ecografía abdominal recogimos el tamaño de los riñones y la diferenciación córtico-medular, la presencia de quistes, el tamaño del bazo, la aorta, la vena cava inferior con su colapsabilidad, la presencia de colelitiasis, de signos de dilatación de vía biliar intra o extrahepática, lesiones hepáticas, etc. La presencia de líquido libre, la presencia de lesiones en la vejiga, y recogimos variables en relación con la evolución, el juicio clínico inicial, las pruebas complementarias, el tratamiento y el manejo global, así como las complicaciones. Y en la secuencia que seguimos fue el paciente que reclutamos, le realizamos la anamnesis y, como práctica habitual, le realizamos en esta consulta la ecografía en el mismo acto. Así pues, en función de la ecografía y la anamnesis, registramos todo en nuestro cuaderno de recogida de datos, así como sospechas diagnósticas y solicitud de pruebas complementarias. ¿Cómo definimos la ecografía, el papel que ha jugado la ecografía en esta toma de decisiones? Pues yo tengo al paciente, en el cual, desglosando esta tabla, si el paciente, la ecografía no mostraba hallazgos, pues ahí terminaba todo, seguíamos nuestro proceso asistencial habitual. Pero ¿qué pasa si había hallazgos? Pues podíamos
podemos dividirlo en 3 puntos. El primero, encontramos hallazgos. Estos hallazgos que hemos encontrado en la ecografía son clínicamente relevantes o no. Si yo me encuentro con piedras en la vesícula, hepatomegalia, derrame pleural, algo que me pueda modificar el juicio clínico inicial o las pruebas complementarias iniciales o el tratamiento inicial. Si la respuesta es sí, es un hallazgo ecográfico clínicamente relevante. Pero hay situaciones como esta en la que si un paciente me cuenta que lo que presenta es un dolor torácico, pues en ese caso, si yo lo que sospecho es un síndrome coronario agudo, la ecografía, independientemente de los hallazgos que me pueda encontrar inicialmente, es muy difícil que el paciente no termine en una urgencia con una analítica para valorar troponinas, un electro y acabe en cateterismo, con lo cual en este caso puedo encontrarme hallazgos ecográficos clínicamente relevantes, pero no me va a modificar el manejo, y eso lo reflejamos también en esta secuencia del estudio. ¿Qué resultados obtuvimos? Al finalizar el periodo de reclutamiento acabamos incorporando 80 pacientes, excluimos 3 porque no cumplían los criterios, 2 porque eran menores de 18 años y 1 porque ya tenía una prueba de imagen, un TAC previamente con el diagnóstico. Y las características demográficas de nuestra población es que tenían una edad media de 56 años, relativamente jóvenes, la mayoría, 2/3, eran mujeres, y 3/4 tenían algún antecedente médico, comorbilidad, etcétera, patología crónica. Podemos clasificar los motivos de consulta. La mayoría, el 17,5%, estaban relacionados con el aparato circulatorio en relación a riesgo vascular, seguido de cuadros constitucionales, sospecha de neoplasia, enfermedades hematológicas como la anemia, y los hallazgos en la consulta, 2 de cada 3, la exploración física fue normal, y en 11 casos en nuestro estudio se observó que tenían algún hallazgo relevante, lo cual se debe a la menor sensibilidad de la exploración física frente a la ecografía, como luego veremos. Los juicios clínicos iniciales, pues como es propio de esta consulta, la mayoría tuvieron que ver con enfermedades del aparato circulatorio, digestivo, y a nivel ecográfico tardamos una media de 13 minutos por paciente, lo cual es congruente con el estudio previo similar en pacientes hospitalizados que hemos mostrado, y lo cual hace que esta técnica sea viable en la consulta. ¿Qué hallazgos ecográficos encontramos? Fundamentalmente a nivel pulmonar encontramos 319 hallazgos, de los cuales la mayoría ahora vamos a repasar junto con hallazgos cardiológicos y a nivel abdominal. Como digo, vamos a repasar por cada uno de estos órganos. A nivel pulmonar, en el 84% de los de los hallazgos que encontramos se consideraron relevantes, aunque fueron pocos los pacientes que tenían estos hallazgos.
sí que aportaron cuando estaban presentes un cambio en el manejo del paciente. A nivel cardíaco, encontramos una alta presencia de valvulopatías o de alteración de la relajación, los cuales fueron considerados relevantes. En el mismo sentido, alguna clase de valvulopatía aórtica, mitral, tricuspidia, lo podíamos encontrar en uno de cada 4 pacientes, lo cual es un poco por encima de lo que esperaríamos en la población general, y esto podría deberse a que hemos incluido cualquier tipo de valvulopatía y no solo las moderadas graves como pueden ser en otros estudios. En cuanto a nivel abdominal, destacamos la presencia de la cava inferior, que hay mucha variabilidad en la colapsabilidad, tanto aumentada o disminuida, pero que como podemos ver es poco relevante. La mitad de los hallazgos hepáticos sí que se consideraron relevantes, y esto en conjunto, interpretando los 3 órganos en conjunto, vemos que encontramos hallazgos relevantes en 30 pacientes, los cuales podemos dividir de esta forma. 6 a nivel pulmonar, 16 a nivel cardíaco y 20 a nivel abdominal. Evidentemente, sumando estos 3 no dan los 30, pero eso es porque hay pacientes que podían presentar hallazgos tanto en 2 órganos o en los 3 órganos, con lo cual eso en conjunto es lo que nos da los 30. Y también señalar la presencia de nuevos juicios diagnósticos en 19 pacientes, al margen del proceso diagnóstico inicial. Sobre todo, este 23,8% de los pacientes se debía a expensas de valvulopatías, de hepatopatías, de la presencia de masas o adenopatías. Y si comparamos aquellos pacientes en los cuales encontramos hallazgos frente a aquellos que no los tenían, ¿qué características tenían? Eran pacientes fundamentalmente más añosos, no había distinción de sexos, se distribuía por igual, y en cuanto a antecedentes previos, coincidía que eran pacientes que generalmente tenían hipertensión arterial, dislipemia o alguna enfermedad autoinmune, el cual es una categoría bastante amplia porque incluimos también en esta categoría pacientes con, por ejemplo, diabetes mellitus quería decir hipotiroidismo autoinmune. Y una vez establecidos los hallazgos ecográficos, su relevancia y el perfil del paciente, queda responder a nuestra hipótesis y nuestros objetivos. ¿Cómo cambia la ecografía en consulta el manejo de nuestros pacientes? Los resultados es que cambió el juicio clínico en el 16,3% de los pacientes. La sospecha clínica única más frecuente fue el de enfermedades oncológicas. El grupo cuya sospecha inicial más se modificó fue en el de las enfermedades genitourinarias y las oncológicas, ocurriendo en el 50 y el 37,5% de los pacientes respectivamente. Y en esta figura lo que podemos ver es el cambio de diagnósticos al inicio y al final de la ecografía. En un 23,8% de los pacientes cambió la solicitud de las pruebas complementarias, y en un 15% cambió el manejo terapéutico, como podemos ver en este diagrama.
lo cual no es nada desdeñable. Con lo cual, en 1 de cada 3 pacientes cambió el manejo global. Y como hemos visto, eh, siendo unos datos tan importantes y relevantes, nos planteamos si existe un perfil en el que nuestro paciente con determinado perfil pueda beneficiarse más de esta ecografía, ya que los recursos que tenemos en la consulta son más limitados tanto en tiempo como en disponibilidad de la ecografía. Y para ello realizamos un modelo de regresión logística en la cual incluimos variables previas, de las cuales obtuvimos que los pacientes con hipertensión y enfermedad autoinmune, estos mostraron un área bajo la curva, incluyéndolos en esta forma de regresión logística binaria, tenían un área bajo la curva de 0,77, lo cual se considera una sensibilidad y una especificidad bastante buena, una capacidad bastante buena, de la que en esta gráfica lo que podemos destacar es que, como ven en los valores extremos, pues nos podemos encontrar falsos positivos, de ahí que veamos que cruza la línea media. Pero esto es normal y es habitual encontrar este tipo de estudios. En cuanto a la validez interna, ya hemos comentado que realizamos un estudio, una auditoría, en la que vimos que el segundo médico que analizó las imágenes en 16 informes, hubo una concordancia del 100% en calidad y una concordancia del 93,8% en los hallazgos ecográficos, con un índice kappa mayor de 0,8, lo cual nos viene a decir que había muy buena concordancia. Y en nuestro caso no hubo efectos adversos al mes. Como ya para terminar, las limitaciones del estudio, comentar que es un estudio que por su propia naturaleza observacional y unicéntrico tiene limitaciones en cuanto a la validez externa. Finalmente no pudimos llegar al tamaño muestral programado de 144 por cuestiones logísticas. Si bien ello pues no ha limitado que obtuviéramos resultados bastante significativos, y para lo que es el diseño actual del estudio, si bien hubiéramos podido plantear recoger datos retrospectivamente, esto hubiera ido en detrimento del grado de evidencia que hemos generado con un estudio prospectivo. Por otra parte, sí que apuntar algunas fortalezas, y es que al menos esto es un estudio inicial, generador de hipótesis, que aporta resultados y información sobre una población poco estudiada, como puede ser la ambulatoria, y que son datos de práctica clínica real. Esto ha generado 3 artículos, 2 en revistas de alto impacto por los resultados, como es el European Journal of Internal Medicine, un Q1, y el Journal of Clinical Ultrasound, que es un Q3, y además también una revisión que se publicó en Med Clinical North America, en el cual explicamos el protocolo seguido. Y ya únicamente como conclusiones bastante generales, la ecografía es sumamente útil y rentable en escenarios como el ambulatorio, en
con una consulta de medicina interna en la cual no hay riesgo en emplearla, sí que conviene practicar y tenerla bien protocolizada y sistemática para poder sacarle la máxima rentabilidad. No creemos que haya riesgo en practicarla, pero sí hay riesgo en interpretarla cuando tomamos decisiones en base a esta, con lo cual siempre tenemos que posicionarnos en el lado de la cautela y precaución a la hora de interpretar. Sí que señalar que eh, nosotros encontramos que el perfil de pacientes que más se beneficiaba era aquel paciente que tenía al menos algún factor de riesgo vascular, hipertensión o dislipemia, y algún factor autoinmune como el hipotiroidismo o la diabetes tipo 1, pero en cualquier caso conviene recordar que a la luz de los resultados que hemos obtenido, sí que puede ser beneficioso el, el hacer disponible esta técnica en estos ámbitos, tanto en de la hospitalización como el ambulatorio, el realizar un cribado ecográfico a los pacientes independientemente del motivo de consulta o del motivo de ingreso. Y hasta aquí la sesión que quería plantear. Ahora pues estaré disponible y en